Bueno, muy bien, pues ya siendo las 8:11 y ya con 25 participantes, vamos a iniciar la sesión de hoy. Como siempre, pues primero agradecerle a los participantes, pues ustedes son los que le dan sentido a esto, que le dan sentido a pues, el esfuerzo que supone organizarnos, sacar el tiempo, coordinar con todos los conferencistas invitados que hemos tenido la fortuna de tener aceptación de hacer estas charlas. Pero realmente lo grato es compartir este espacio de academia con ustedes, eh, esforzarnos por pues, traer conferencias que de pronto no tenemos acceso a ellas ahorita por la dificultad que tenemos pues, de la situación actual, no podemos salir a congresos y todo ahora es tan inmediato y tan fácil que pues se abrió este espacio para beneficio de todos. Hoy la charla que tenemos programada es una charla que pues me emociona mucho poder traer. Yo a la doctora Adriana Lisiaga, a diferencia de todos los otros conferencistas que he podido reunir para estas conferencias, no la conozco personalmente, pero es casi como si lo hiciera, porque muchos de los amigos que me ha traído los diferentes escenarios académicos de congresos y de, pues sí, congresos en muchas partes, que he conocido mucha gente de Latinoamérica, siempre habla de Adriana Lisiaga, se le tiene mucha admiración, se le tiene mucho respeto, se le tiene mucho cariño porque ha dedicado un gran esfuerzo a entrenar a las nuevas generaciones de laparoscopistas en Latinoamérica. Y pues eso, pues para todo el mundo, pues resulta en mucha admiración, cariño y bueno, siempre se habla de ella. Entonces, la contacté y bueno, muy amablemente estuvo dispuesta a compartir este espacio con nosotros y bueno, se lo agradecemos. Entonces, esta charla que nos trae es de entrenamiento y simulación en cirugía laparoscópica. Es quizá una de las charlas importantes que debemos pues tener muy claro nosotros en nuestro hospital, ahora que estamos empezando nuestro programa de cirugía endoscópica ginecológica. Eh, Me he presentado en varias ocasiones, de pronto algunos de los participantes de hoy son de México, entonces pues solamente para recalcar de acá lo importante es que estas conferencias las estoy coordinando porque hago la parte de la coordinación académica del Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos y asimismo hago la dirección del programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva de Clínica Machicado. Ambas instituciones pues acá en Cúcuta, Colombia, mi ciudad a la que pues finalmente pude volver a poner todo esto en práctica como mucho lo soñaba. Hoy les presento entonces a la doctora Adriana Elizabeth Lisiaga Fuentes, es cirujana general egresada de la Universidad La Salle, es fellowship en cirugía gastrointestinal y bariátrica del Hospital Clínic de Barcelona en España. Hizo estancia en cirugía ginecológica y colorectal en el IRCAD de Estrasburgo con el profesor Arnaud Battier. Hizo también estancia en cirugía laparoscópica avanzada y bariátrica en Italia y Brasil. Es profesora en el IRCAD en Brasil y en Francia. Es miembro del comité científico y comité editorial de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y Asociación Mexicana en Cirugía General y actualmente se desempeña como cirujana staff en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Antes de darle la palabra a la doctora Lisiaga, les quiero recordar acerca de una conferencia que me pidieron que diera esta semana. Es una conferencia que pues para mí es un poco como un sueño que se empieza a hacer realidad, que es la conferencia en donde presentamos 6 meses después de lo que pensábamos, porque el virus se nos entrometió un poco en el camino, pero en esta conferencia presentamos el programa de cirugía endoscópica ginecológica del Hospital Universitario Erasmo Meos, de nuestro hospital, y pues así planeamos iniciar realmente una nueva era en cirugía ginecológica en el hospital, que pues ha estado como en deuda en ponerse, digamos, a la vanguardia o a los estándares actuales en cirugía mínimamente invasiva. Entonces, ojalá se puedan conectar, es el 7, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, y bueno, esperamos que también quede registrado para los que no alcancen a conectarse, pues se puedan conectar. Vamos a hablar como de algunas cosas similares a los que se van a hablar hoy, pero pues lo puntual respecto a lo que hemos hecho en nuestro hospital, pues para
poder empezar a tener nuestro programa de cirugía endoscópica ginecológica. Vamos a mostrar la casuística que hemos logrado reunir hasta ahorita, que pues casi que en su totalidad han sido cirugías laparoscópicas que se realizan por urgencias, pues porque hasta ahorita finalmente se reabrió la cirugía programada y hasta ahorita vamos a poder tener casos programados. Todo lo que hemos operado hasta ahora pues han sido casos de urgencias, pero incluso así se ha operado un número de casos importante y bueno, ya es importante la curva que hemos logrado hacer en este tiempo como grupo, pues sí, como grupo quirúrgico, en donde hemos logrado pues ya ensamblar como la rutina a tener durante la cirugía. Entonces los esperamos. No le voy a quitar más tiempo entonces a la doctora, que es la que realmente nos va a hablar del tema interesante de hoy. Le voy a entonces a dar, bueno, primero a quitarle el mute y después a darle la capacidad de ser la anfitriona para que pueda empezar a compartir su pantalla. Ok. Si te sale la posibilidad de compartir pantalla. Espérame. Sí, ya. Listo. ¿Ya ves ahí mi presentación? Sí, ya. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. La verdad que para mí siempre es un gusto poder compartir este tema. Creo que es un tema muy importante, particularmente en Latinoamérica. Creo que hay muchos países que ya han avanzado mucho en la parte del entrenamiento fuera del quirófano, de la simulación. Sin embargo, en Latinoamérica todavía tenemos como muchas barreras para comprender la importancia del entrenamiento fuera del quirófano. Y entonces poder transmitir a la gente que quizás hay otras formas de hacerlo a lo que les han mostrado en su actuar diario en el hospital, pues creo que abre como un poco la mente para que la gente busque otras alternativas. Y yo creo que, por ejemplo, en tu caso es muy interesante porque tú eres alguien que ya se ha entrenado así, que conoce de simulación, que lo está implementando con gente joven. Y justo creo que este es el momento donde viene un poco el cambio generacional. Cuando a mí me tocó era muy difícil porque todos los profesores de cirugía pues eran aquellos grandes profesores de la cirugía abierta y muchos de ellos no evolucionaron hacia la cirugía laparoscópica. Entonces, era muy difícil implementar los programas de laparoscopía porque el profesor no sabía laparoscopía. Entonces, es una de las razones por las cuales yo tuve que salir de México para aprender laparoscopía avanzada y además después aprender cómo se tenía que aprender correctamente y después cómo enseñar a otras personas. Y es, bueno, pues parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, miren, la cirugía moderna es el resultado de la unión de la ciencia y la tecnología. Cuando decíamos cirugía moderna, hace algunos años, pues hablábamos de la antisepsia, de los antibióticos, de anestesia, anticoagulantes y analgésicos, que sin ellos hubiera sido realmente, pues, poco probable que la cirugía evolucionara. Pero después vino la ingeniería, que fue combinada con la electrocirugía, que fue lo que permitió la cirugía mini-invasiva. Ustedes imaginen cuando esto comenzó, pues realmente había muy pocas herramientas para hacer cirugía laparoscópica. Por eso se comenzó con procedimientos muy pequeños. Pero hoy en día, la verdad es que se puede hacer prácticamente todo gracias a todos estos avances. Y hoy más que nunca, con el avance de las computadoras en unión con la imagen y los robots, que es la cirugía asistida por computadoras, pues todo esto se ha facilitado enormemente. Y lo más importante de esto es que ha democratizado muchísimo más el poder utilizar la cirugía de mínima invasión. Sé que estamos en una parte todavía muy inicial donde no toda la gente va a tener acceso al robot, pero sin duda un día el robot va a ser mucho más económico, va a estar mucho más disponible, como sucedió con la laparoscopía.
Y entonces va a ser mucho más democrático porque va a ser más fácil operar sin duda. O sea, ergonómicamente es mucho mejor. Entonces piensen que así fue como comenzó la cirugía, así fue como comenzó el aprendizaje de la cirugía, donde yo me imagino estando en esas gradas viendo una disección, pues realmente era muy poco lo que se podía aprender. Y después esto evolucionó a esta imagen que ven aquí, donde pues realmente los que podían ver eran los que estaban operando y los demás pretendían mirar alguna cosa. Y la verdad es que esta parte de la cirugía, que a mí me tocó la cirugía abierta, decía, no, pero tú ves ahí la estructura, ves el uréter, tú ves ahí la vena, la arteria. Y la verdad es que en el 99% de las ocasiones no podías verlo si no eras el primer asistente. Entonces era como un poco más complicado ver las cosas. Después evolucionamos a esto, donde ya teníamos una pantalla para ver las cosas, pero seguíamos todos ahí amontonados, ¿no? Tratando de aprender, tratando de ver, tratando de absorber algo del conocimiento. Y finalmente llegó esta era, que la verdad somos muy afortunados de estar aquí, porque ahora podemos estar sentados cómodamente y todas aquellas estructuras que antes no podíamos ver, ahora las podemos hasta señalar con un señalador láser. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado muchísimo. Y ha avanzado tanto que ustedes están hoy, muchos de ustedes están fuera de donde yo estoy, sentada en la Ciudad de México, y me pueden estar viendo y podemos estar charlando. Y además podemos tener todo el conocimiento en la palma de nuestra mano, como pueden ver ahí. Entonces sí creo que estamos viviendo un momento fascinante donde se puede aprender lo que sea. Yo tuve que salir para ir a ver las cirugías avanzadas. Hoy ustedes pueden encender su móvil y pueden tener las cirugías avanzadas explicadas con alguien que las narra, que las explica. Y esto es una gran ventaja competitiva. Sin embargo, ver no transfiere las cosas a nuestras manos. Tenemos que entrenar también nuestras manos. Y de eso se trata un poco el día de hoy. Muchos todavía en Latinoamérica se educan bajo el axioma de Halsted. El problema que tiene esto es que tenemos que pasar rápidamente de observadores a actores y posteriormente a profesores. Y esto conlleva una dificultad cuando hablamos de procedimientos laparoscópicos avanzados. Quizás antes en cirugía abierta el profesor tenía un poco más el control de lo que estaba sucediendo, pero hoy en día esto es muchísimo más complejo. Entonces, ¿por qué queremos cambiar este modelo que era tan exitoso? Bueno, existen muchas razones. La evolución de la cirugía y la tecnología, la limitación del tiempo en el trabajo por semana, esto particularmente para los Estados Unidos, donde se ha restringido el número de horas por semana. Sin embargo, creo que en otros países también esto ha afectado. Ya no están permitidas las guardias AB, sino que ahora la gente hace ABC y a veces ABCD. Entonces, esto claro que limita el tiempo que la gente está en la sala operatoria. Existen un mayor número de procedimientos que son además mucho más complejos y lo más importante es que hay una gran presión para disminuir el error médico. Y piensen esto como algo muy importante, porque no estamos hablando de aprender nosotros, de hacer las cosas, de demostrar quién es el que lo puede hacer mejor, no. El entrenamiento sirve exclusivamente para incrementar la seguridad en el paciente. Imagínense que ustedes entran sin ningún conocimiento a tratar de hacer un procedimiento, que es muy diferente que ustedes ya hayan hecho ese procedimiento quizás 20 o 30 veces en un simulador. Sin duda van a llegar con una mayor confianza, con menos estrés, y eso le va a proporcionar mayor seguridad al paciente e incluso a ustedes mismos para que no sufran posteriormente con los problemas legales. ¿Cuál es el problema? Que para esto necesitamos lo que se llama el entrenamiento deliberado. Esto está bien estudiado y lo entiende muy bien la gente que toca un instrumento musical, la gente que es deportista, la gente que trabaja en la aviación. ¿Y esto por qué lo saben? Pues porque sabemos que la repetición es muy importante, pero la repetición que ayuda a mejorar, no cualquier repetición. Los que estamos acostumbrados a tocar un instrumento musical entendemos muy bien el proceso del aprendizaje y lo podemos traspolar muy fácilmente a lo que es la sala operatoria. Pero los que no estén empapados de estas áreas quizás no hayan escuchado ni siquiera qué es el entrenamiento deliberado. Piensen que los cirujanos no tenemos el hábito de entrenarnos fuera del quirófano.
Nos han enseñado que tenemos que ir al quirófano, que tenemos que estar ahí y que si vamos a hacer nuestra residencia a un hospital donde hay muchos casos, vamos a salir siendo unos grandes cirujanos. Existe un poco de verdad y un poco de sesgo en esto y ahora les voy a platicar por qué. Pero piensen que para la laparoscopía es un poco distinto de cuando hablábamos de cirugía abierta. Hay que hacer un cambio de paradigma. Esto es muy importante. Si nuestro profesor no hace cirugía laparoscópica, va a ser muy difícil que crezca un programa de cirugía laparoscópica en nuestro hospital. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que tienen que cambiar? Bueno, se requiere el compromiso de los profesores, aun si no hacen laparoscopía, para tratar de que los programas incluyan un buen programa de entrenamiento, pero también se necesita el compromiso de los estudiantes, que no crean que la simulación o el entrenamiento fuera del quirófano es un juego. Es realmente algo serio porque nos estamos entrenando para operar a un paciente, para tener una vida en nuestras manos. Y siempre piensen que no se puede enseñar lo que no se domina. Entonces, esto es sumamente importante. Para nosotros poder enseñar a las siguientes generaciones, nosotros tenemos que aprender primero las cosas y también tenemos que aprender a enseñar. Hacer no es suficiente. Esta diapositiva es para mostrarles un poco, no sé si alguno de ustedes habrá observado ahora que salió la cápsula espacial y se ensambló allá en la estación espacial, pues básicamente ellos no tienen la posibilidad de ir a practicar y regresar a la Tierra y replicar lo que va a pasar. Ellos tienen que ir completamente entrenados desde aquí antes de salir hacia el espacio. Así es que de tal manera que cuando llegan a la estación espacial, ellos ya tienen prácticamente todos los pasos como si ya hubieran estado ahí anteriormente. Entonces esto a mí me hizo pensar la importancia del entrenamiento. El día que yo estaba viendo la salida de la cápsula, decía, bueno, qué importante es el entrenamiento. Si nosotros los cirujanos hiciéramos esto, realmente el error médico disminuiría notablemente. Y aunque parece que es algo costoso, en realidad el ahorro por complicaciones creo que sería enorme. Y un poco complementando lo que les estaba diciendo, bueno, pues esto no es un juego, es seguridad para todos. Quizás para los astronautas sea un poco más claro, porque ellos saben que la vida de ellos depende de que hagan el entrenamiento. En el caso de la cirugía, no es nuestra vida la que está en juego, sino la vida de otra persona. Y a veces eso no lo tenemos tan claro. O sea, hay que tomar el entrenamiento con mucha seriedad. Estos artículos solamente es para demostrarles que no es algo que sea nuevo, no es algo que estamos empezando a estudiar. Realmente ya hay muchos estudios que demuestran que la simulación realmente es efectiva y que sí hay transferencia de las habilidades desde los simuladores hacia la sala operatoria. No me voy a detener a mostrarles cada uno de ellos, pero vean que sí hay evidencia sustancial que demuestra que también la simulación por realidad virtual funciona. Y que siempre aquellos alumnos que se han entrenado son mejores que los que nunca se han entrenado. Y vean, esto es la teoría de la adquisición de las habilidades motoras. Esto no solo es para nosotros, es utopía. Entonces, es muy en el tema de la sutura laparoscópica. En la fase cognitiva, realmente lo que hacemos es cómo funciona el movimiento. En la fase de integración, vamos transformando en acciones motoras aquello que ya nos explicaron.
Y finalmente en la fase automática ya tenemos una ejecución suave y coordinada. Es decir, ya no tenemos que pensar que hay que darle la vuelta al hilo, que hay que sacar el portaagujas, que hay que mover la mano izquierda, que hay que cuadrar el nudo. Esto ya es una tarea que es completamente automatizada. Pero esto lleva un tiempo. Entonces imagínense si ustedes están apenas en la fase cognitiva y quieren entrar a operar a un paciente. Pues los resultados probablemente van a ser entre malos y desastrosos. Y vean, esta gráfica es solo para mostrarles que para ser experto, pues existe un camino bastante importante. Se conocen 5 niveles en el proceso de desarrollo de actividades motoras. Y realmente, ¿qué es el experto? El experto es aquel que puede hacer una tarea que es relativamente compleja y la puede hacer muy fácil. Y entonces esto es interesante porque yo sé que muchos de ustedes quizás van un día a un quirófano o van un día a un congreso y ven a un experto operando en la pantalla. Y dicen, bueno, en realidad es que la cirugía no es tan difícil. Yo veo cómo lo está haciendo y no me parece que sea tan complejo. Claro que no, porque el que lo está haciendo ya es un experto, ya pasó esa curva y eso, entonces hace ver algo muy difícil, lo hace ver bastante sencillo. Eso quiere decir que es un experto. Ahora, esta diapositiva es solo para recordarles que la mejor manera de aprender es haciendo, no viendo lecciones, no leyendo, no. La mejor forma de aprender es involucrándose en el conocimiento. Y aquí, pues sin duda, viene el entrenamiento hands-on. Este estudio también es para mostrarles qué es lo que pasa cuando randomizamos a los estudiantes. En este caso, lo que se hizo es que un grupo fue a entrenamiento laparoscópico convencional y el otro grupo hizo práctica deliberada. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que, por supuesto, aquellos que fueron a la práctica deliberada en un simulador, pues tuvieron una mejoría en el performance en la sala operatoria. Ahora, hablando de lo que es el entrenamiento deliberado, esta diapositiva es muy importante porque dice que la práctica no lo hace perfecto. Lo que lo hace perfecto es la práctica perfecta. Esto viene tomado del fútbol americano, pero ¿qué quiere decir esto? Que la práctica perfecta es aquella donde se corrigen los errores. Si nosotros practicamos, pero no hay corrección de errores, vamos a practicar 50 veces el mismo error, en vez de practicar para mejorar. Esa es la gran diferencia entre ir avanzando en nuestro entrenamiento. Y como les decía, mucha gente dice, no, ve tú a un hospital donde tenga un volumen muy alto de pacientes y vas a ser muy buen cirujano. Bueno, se ha demostrado que es una cosa importante el volumen, pero no es suficiente. Sabemos que hay cirujanos de alto volumen que no han alcanzado el nivel esperado para un determinado procedimiento. Y eso es muy importante, que yo he entrenado a estos de alto volumen que no tienen el nivel esperado, que son los que ellos se consideran a sí mismos expertos. Y esto es un poco complicado porque es muy difícil cambiar un poco la mentalidad de estos cirujanos y tratar de llevarlos de nuevo al simulador. Entonces, por eso es que la gente que hoy me escucha, que muchos son residentes, son cero, con mentor a un lado y su curva de aprendizaje va a ser mucho más rápido. Entonces, piensen en muchas no va a ser suficiente. Necesitan corregir errores y para eso necesitan entrenarse fuera del quirófano. Entonces, ¿qué es la práctica deliberada? La repetición con coaching, con retroalimentación inmediata y con corrección de errores. Entonces, el nivel de experto se relaciona directamente con el tiempo de práctica, pero práctica deliberada. Hablando ya específicamente de la cirugía de mínima invasión, esta diapositiva me gusta utilizarla con frecuencia. Yo me entrené con el doctor Baties y él siempre dice esta frase que es muy interesante. Dice que los pasos más sofisticados de la cirugía en realidad están hechos de una asociación cronológica de pasos básicos.
Y hace mucho sentido. Si ustedes piensan en la cirugía más difícil en la que puedan pensar, que en el caso de ustedes como ginecólogos puede ser la endometriosis, se hace disección, se hace sutura, se utiliza electrocirugía. Es decir, en realidad son muchas cosas básicas que se ponen en conjunto para hacer una cosa compleja. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros somos muy buenos en las cosas básicas, vamos a poder hacer procedimientos complejos. Y esto está demostrado también, esto viene del básquetbol. Este es un entrenador muy famoso que se llama John Wooden, que es un legendario entrenador de UCLA. Y él lo que hizo es que tuvo un récord de 10 campeonatos en 12 años. Y a él le preguntaron que cuál era su secreto para lograrlo. Y él dijo que los jugadores realizaron entrenamientos con práctica deliberada enfocados en movimientos básicos, que fueron balanceo, stop y giro. Y eso hizo una diferencia en cuanto a su performance en general. Para que vean lo importante que es y que no solamente aplica para la cirugía. Entonces yo he pensado que cuáles serían estas, digamos, habilidades básicas para la práctica deliberada. Pues sin duda la ergonomía, que es una gran olvidada. Prácticamente nadie nos enseña ergonomía. Y créanme que si no saben ergonomía, pueden tener mucha dificultad para operar. Tienen que saber disección, tienen que saber electrocirugía, tienen que saber anatomía, pero anatomía laparoscópica, que es diferente. Tienen que saber sutura, tienen que tener coordinación oculomotora y tiene que haber bimanualidad. Si ustedes no pueden utilizar su mano derecha, también izquierda, es muy poco probable que puedan hacer una buena laparoscopía. Esto es fundamental para la laparoscopía avanzada. Entonces, ¿por qué si sabemos qué es lo que tenemos que entrenar? ¿Por qué normalmente en laparoscopía esto es lo que no nos enseña? Si yo les pregunto, la mayoría de ustedes, lo único que conocen de electrocirugía es que hay que pisar el pedal azul para hacer coagulación. Es todo lo que saben. No saben cuál es el principio de ello. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, los cirujanos, nos han que coagular cuando hagamos una colecistectomía con el lápiz en spray. El 99% de mis compañeros a los que yo les he preguntado qué quiere decir que el electrocoagulador esté en spray, no tienen la menor idea. Es decir, esas cosas básicas que deberíamos saber, no las saben. Mis compañeros no saben suturar, nunca han tomado una clase de sutura, creen que se aprende viendo. Entonces, esta diapositiva creo que es muy importante porque si ustedes quieren hacer laparoscopía y quieren ser buenos laparoscopistas, esto es lo primero que tienen que aprender antes de pensar en ir a operar. Y con respecto a lo que les decía de aquellos cirujanos que no han llegado al nivel esperado, este es el caso del cirujano experto que ha llegado a un curso conmigo y me dice, no, doctora, pero yo vine a un curso avanzado, ¿cómo voy a un básico si yo ya soy un gran cirujano? Y se les pone la tarea de hacer esta, que a mí me parece una actividad sencilla. Y básicamente este es el resultado del cirujano que se considera a sí mismo experto. Entonces yo les puedo decir rápidamente cuál es el problema de este cirujano. La primera, no tiene coordinación oculomotora. Si ustedes se fijan, esta persona todavía está en la fase pensar lo que hacer para poder. Todavía está intentando mover la mano derecha. Cuando mueve la derecha se le olvida la izquierda. Cuando mueve la izquierda se le olvida la derecha. No tiene estereotaxia. No tiene coordinación oculomotora. No tiene... Se tiene muchas dificultades. Entonces, yo nunca he visto la cirugía de esta persona, pero puedo imaginarme lo complicado que puede ser su cirugía y el número de complicaciones que puede tener. Entonces, esto es para decirles que hay que practicar de manera segura, pero no en los pacientes. Esta fotografía que están viendo es la fotografía del aterrizaje que se hizo ahí en el río Hudson, que existe incluso una película.
Y entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Yo sé que siempre se habla mucho de la aviación, pero esta diapositiva en particular tiene una cosa muy importante. La simulación incrementa el nivel de desempeño. Permite practicar y responder correctamente en escenarios no previstos. ¿Esto qué quiere decir? Que el piloto que logró aterrizar ese avión en ese río nunca había practicado. No hay la posibilidad de que él saque un avión y practique muchas veces el aterrizaje en el río, por supuesto. ¿Cómo es que lo logra? ¿Cómo es que logró salvar a todos ellos? Pues a través de la simulación. Él había practicado muchas veces esta posible situación de emergencia en un simulador y por eso es que lo logró. Entonces, demostrar dominio de habilidades y conocimientos es fundamental antes de progresar al siguiente nivel de complejidad. Insisto, si ustedes no saben las bases, no pueden entrar al quirófano. Y si entran al quirófano a hacer una cirugía básica, sin conocimientos, van a tener un problema. Pero si intentan hacer una cirugía avanzada, van a tener un desastre. Entonces, este es un modelo que es un modelo gradual y que sabemos que funciona. Este programa es un programa que haciendo esta presentación lo encontré y me pareció súper interesante. No es un modelo ni de ginecología ni de cirugía, es un modelo de urología. Y vean lo interesante de este programa. Es un programa modular donde la gente, los cirujanos que van a este entrenamiento, primero tienen un módulo en línea. Ellos tienen que llegar preparados para esto. Después tienen que hacer, perdón, me salté una parte. Ellos tienen que hacer una evaluación de habilidades manuales antes de comenzar. Después hacen su módulo en línea. Después hacen su simulación, que ellos ya tienen un programa bien establecido, donde tienen simulación virtual, donde tienen laboratorio húmedo, donde tienen laboratorio seco. Y posteriormente, ellos pueden hacer en simulación un procedimiento completo. Y después tienen una evaluación final. Pero la evaluación final no es una evaluación cualquiera. ¿Qué pasa? Todos los alumnos, después de completar este programa, que es un programa de 12 semanas en cirugía robótica, todos los alumnos tienen que lograr realizar una prostatectomía radical de forma independiente y segura. Es decir, sin ayuda de su mentor. ¿Y cuál es lo más importante? Los videos que realizan estos alumnos son analizados de forma ciega por expertos internacionales. Es decir, no hay sesgo porque no es el propio profesor quien los analiza, sino gente externa para que realmente se pueda evaluar si esto funciona. Y los alumnos que logran pasar esta evaluación, pues tienen una certificación ERUS robótica. Entonces, esta no es una certificación cualquiera. Aquel que posee esta certificación, pues tiene un background, un antecedente muy importante, entonces es una certificación con un alto valor, porque ya está demostrado que el programa funciona y que los alumnos pueden realizar el procedimiento de forma segura. Entonces yo creo que esto, desde mi punto de vista, es algo que nosotros hemos tratado de implementar desde hace mucho tiempo. Primero, los laboratorios en la caja negra, después los laboratorios en animales, después los laboratorios en cadáver, después visitar el quirófano, posteriormente operar con un mentor y después empezar a operar solo. Y una vez que comienzas a operar solo, es que comienzas a aprender cómo enseñar. Aquí les pongo otro ejemplo. Este modelo es un modelo de ortopedia y este es un modelo para aprender a hacer sutura en el hombro. Y entonces estos también hicieron un randomizado donde un grupo solo hizo lecciones con práctica de nudos, el segundo grupo entrenó en un simulador y el tercer grupo fue el que tuvo práctica deliberada y hizo una prueba de habilidades. Entonces no es ninguna sorpresa que aquellos que tuvieron práctica deliberada y que tuvieron pruebas y que tuvieron feedback, pues fueron los que lo pudieron hacer mejor. 50% de disminución de errores y aumento en la seguridad del paciente, que como les dije, pues es el fin último de la simulación.
Hablando ya específicamente de los simuladores, existen muchos tipos de simuladores, pero lo más importante que ustedes tienen que comprender es que no todos los simuladores sirven para todo. Entonces, el simulador que nosotros vamos a elegir tiene que ser el simulador que sea capaz de simular lo que se quiere aprender. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, las cajas negras, que es el que ven aquí en la parte de arriba. Y estas realmente, ¿cuál es su mejor uso? Bueno, habilidades básicas y para alumnos que comienzan. Después tenemos los laboratorios en animales, que aquí ya tenemos alta fidelidad y donde podemos practicar cosas que no se pueden practicar tan bien en simulación como puede ser la hemostasia. ¿Para qué se usa? Bueno, pues para aprender procedimientos avanzados. Es importante que comprendan esto porque yo he visto muchas veces que en los congresos están los laboratorios con animales. Pero la gente que va a hacer los laboratorios con animales es gente que nunca ha pasado por los simuladores básicos. El resultado también desastroso. Y además de que sea desastroso, el alumno termina muy frustrado porque intenta hacer algo acá con herramientas que no tiene. Entonces termina muy frustrado, piensa que eso no es lo suyo, aprende mal. Entonces, para que la gente aprenda, un principio del aprendizaje es que la gente tiene que estar motivada y le tiene que gustar lo que está haciendo. Si no lo haces así, el aprendizaje es muy pobre. Entonces, una persona que va aprendiendo escalonadamente, pues se va viendo motivado. ¿Por qué? Porque entrena, es evaluado y se da cuenta que sí aprendió y que puede pasar a la siguiente fase. Aquí no hay una regla de que es que, ¿qué pasa si no paso la primera sesión? No pasa nada. Habrá gente que en la primera sesión pueda pasar las pruebas, habrá gente que requiera 20 sesiones. No pasa nada. Al final, todos vamos a llegar probablemente a un cierto nivel, pero simplemente unos tendrán que entrenar más que otros. Ahora, los cadáveres. Vean, ¿cuál es su mejor uso? Bueno, disección, procedimientos avanzados. Y luego tenemos los simuladores de humanos, que aquí ya es donde tenemos entrenamiento de más bien como habilidades de liderazgo, que ahora les voy a mostrar un poco de esto. Y tenemos los simuladores de realidad virtual, que aunque son muy espectaculares, la verdad es que se ha mostrado que en general sirven para procedimientos básicos y desafortunadamente son muy costosos. Entonces, quizás sea buena idea comenzar por acá. Aquí es lo que les acabo de decir, un endotrainer debe ser capaz de simular de manera fiel lo que se desea aprender. Entonces, vean, por ejemplo, este es un simulador aéreo. Vean qué sofisticado. Y acá les estoy mostrando un simulador de autos y un simulador de esquí. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estos son procedimientos importantes. Un coche de carreras es difícil de manejar, requiere de muchas habilidades complejas, por eso hay un simulador de ese estilo. Hacer esquí de alta complejidad requiere simuladores especiales, la aviación. Y por tanto la cirugía laparoscópica también. Entonces yo no entiendo por qué los cirujanos queremos entrenar en cajas de cartón. Eso es algo que yo todavía no logro comprender. Necesitamos simuladores de alta fidelidad como la que se usan en otros lugares como lo que les acabo de mostrar. Yo sé que esto es difícil. Todos los que vivimos en Latinoamérica siempre pensamos, es que es costoso. Sí es costoso, sin duda, pero creo que si todos tratamos de presionar para que esto cambie, todos en conjunto probablemente lo logremos. Pero si nos conformamos en entrenar con cajas de cartón, nos van a dar siempre cajas de cartón. Estos son los simuladores físicos. Seguramente por ahí ya los han visto. Este es el simulador de SAGES, que es un simulador
básico para el entrenamiento este que se llama Fundamentals of Laparoscopic Surgery. Tiene como varias cosas que se pueden hacer en él y varias cosas que se evalúan. Esta es una de ellas. Después es cortar una gasa. Después es, sin salirnos de la línea, hacer una ligadura con uno de estos que siempre he pensado que es tremendamente costoso solo porque nos dan el nudo ya hecho, pero uno puede hacer su propio nudo. Y es tan seguro, o quizás a lo mejor hasta mejor. Y todo esto es lo que nos enseñan. Pero eso está muy bien para las cosas básicas. Pero fíjense que, por ejemplo, ahora lo que están viendo ustedes abajo es ya la impresión de un modelo simulado que ya tiene una patología. Y esto está basado en una tomografía de un paciente. Entonces ya podemos imprimir nuestros modelos para hacer la simulación y poder hacer, en este caso, una disección abierta. O si quieren algo más sofisticado, vean, podemos utilizar incluso hasta electrocirugía. Este es un modelo que probamos hace ya algunos años, es un quiste hepático, donde pudimos utilizar hasta electrocirugía. Vean ahora del lado izquierdo, ahí se está haciendo una disección con cirugía robótica. Entonces, vean cuántas herramientas tenemos ya el día de hoy. La verdad, si yo pudiera tenerlas todas, sería extremadamente feliz porque me apasiona este tema de ponerme a hacer cosas y aprender más cosas. El laboratorio con animales es súper interesante, pero el laboratorio con animales tenemos que ir cuando ya tenemos conocimiento, cuando ya tenemos experiencia en las manos. O sea, que nosotros ya podemos manejar la mano derecha, la mano izquierda, ya sabemos disección, ya sabemos sutura, ya conocemos bien la electrocirugía para que realmente aprovechemos al modelo animal. En este caso es una disección pélvica. Aquí están viendo el uréter, están viendo el promontorio, que ahí donde se ve ya el sigmoides que va convirtiéndose en recto, etcétera. Y vean, esta es una disección completa de uno de nuestros alumnos. Ahí pueden ver la cava, la aorta, las ilíacas, los ureteros, las vesicales. Y en esta última, bueno, pues se hizo una ligadura de la mesentérica inferior con un nudo de Roeder, que también lo pueden aprender muy fácil para que no tengan que utilizar el prefabricado. Y vean, este es el caso de la simulación ya de patologías. En este caso es una anastomosis intestinal. Y este pues es un simulador, digamos, muy, muy básico, ¿no? Tenemos las gomitas con las que podemos hacer la simulación. Sin embargo, la diferencia es que esto sirve muy bien para una cosa básica, para entender el movimiento, para entender cómo entra la aguja, cómo sale. Pero si nosotros queremos realmente simular lo que pasa en la sala operatoria, pues entonces necesitamos de un modelo pues un poquito más avanzado. En este caso tenemos un endotrainer con la cavidad prácticamente del tamaño de un humano, donde tenemos la posibilidad de poner los trócares en la misma situación ergonómica que tenemos en la sala operatoria. Y aquí, como pueden ver, pues hacemos exactamente los mismos pasos en la parte simulada que en la parte real. Tenemos los mismos instrumentos, tenemos un ayudante que nos está llevando el hilo, de tal manera que si nosotros nos entrenáramos así y llegáramos a la sala operatoria, pues prácticamente ya conocemos la ergonomía, ya conocemos perfectamente el procedimiento, ya sabemos qué paso sigue al siguiente paso, conocemos muy bien el instrumental. Entonces, yo creo que ya no es justificable entrenarnos en los pacientes. Ya existen un montón de herramientas. Este es el caso de la cirugía ginecológica. Este video se los puse porque sé que la mayoría de ustedes son ginecólogos. Entonces, esto es lo que es hacer una sutura en trocar suprapúbico, una sutura vertical, que es sumamente compleja. Entonces, la foto de aquí al lado, soy yo haciendo esta sutura,
Y vean la importancia de la ergonomía. Los hombros están completamente alineados, no me estoy cansando, mi mano está relajada, mi otra mano está en posición ergonómica. Y con esto yo tengo la posibilidad de operar durante muchas horas sin cansarme. ¿Por qué? Porque estoy en una posición cómoda. Por supuesto, estoy arriba de un banco para estar en una posición mucho más cómoda. Y esto me permite pues hacer una cirugía más fluida, aunque sea una situación, digamos, técnicamente compleja. Y entonces para eso, que ustedes acaban de ver y que parece muy complejo, bueno, pues nosotros hemos desarrollado, bueno, más que yo, estos simuladores son los simuladores del profesor Armando. Él hizo toda esta simulación de los ángulos de sutura y pues lo hemos implementado a través de los años. Hemos enseñado muchísimas generaciones, tanto en México como en toda Latinoamérica, para que logren hacer estas cirugías de manera segura. Esto es simplemente para mostrarles todo lo que se puede hacer. Estos son los simuladores basados en computadoras. Ustedes este simulador ya lo vieron antes, que era un simulador físico. Ahora es exactamente el mismo simulador, solo que este es un simulador virtual. La gran ventaja que tiene este simulador, a diferencia del otro, es que este tiene feedback, tiene retroalimentación. Es decir, una vez que ustedes completan la tarea, la misma computadora les va a dar un puntaje y les va a decir si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si se tardaron mucho, si se tardaron poco, si movieron demasiado las manos, etc. Entonces, no necesitan tener a un proctor a un lado diciéndoles lo que tienen que hacer. Entonces, para situaciones básicas, creo que podría funcionar. Sin embargo, me parece que quizás es muy costoso para Latinoamérica. Este simulador, por ejemplo, es un simulador muy interesante. En realidad es un videojuego de consola, pero este simulador lo que nos permite es entrenarnos en los pasos de un procedimiento. En este caso es una tiroidectomía y entonces tú tienes que ir diciendo cuáles son los pasos. Abrir la piel, colocar los separadores, cuál músculo se abre primero, cuál después, qué instrumento necesito, etcétera. Y el mismo juego pues también te va dando una puntuación. Entonces, esto como lo ven, aquí pueden ver al que está haciendo esto, es realidad completamente virtual, está prácticamente en una habitación donde no hay nada. Esto es completamente realidad virtual. Todo esto él lo está viendo en su visor de realidad virtual. Y vean aquí cómo la realidad virtual ha avanzado de manera impresionante. Esto es una foto de mi paciente por la paroscopía. Estos son los modelos de realidad virtual. Este es uno de mis pacientes. Bueno, una de mis pacientes, porque por supuesto es mujer. Y esto es el modelo simulado. La verdad es que hemos llegado ya a un nivel súper avanzado cuando hablamos ya de simulación. Y estos simuladores me parecen súper interesantes porque es algo que en México y Latinoamérica no tenemos mucho, pero yo creo que es muy interesante y creo que es muy importante. Un poco antes nos entrenaban en el sistema como militarizado, pero muchas veces no se desarrollaban todas las habilidades del liderazgo que se necesitan en un quirófano. Es una situación de emergencia. Si los bomberos practican todas estas situaciones de emergencia, cuando tienen que entrar a un incendio, quién tiene que entrar primero, quién tiene que entrar después, quién es el líder del equipo, quién tiene que entrar, quién tiene que salir. Esto es para proteger al equipo, para que no haya lesionados dentro de los bomberos. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacerlo? Entonces, estos simuladores que van a ver acá es una simulación completa de un procedimiento quirúrgico. Aquí la persona que están vistiendo en realidad la están evaluando y lo que van a operar, pues van a operar a un simulador. ¿Qué estamos evaluando aquí? Bueno, pues la interacción entre los estudiantes, los cirujanos, los anestesiólogos, el instrumentista, las habilidades de liderazgo. Y tenemos una persona que va haciendo las preguntas y que va evaluando a las personas. Conocimiento del instrumental, conocimiento del procedimiento, etc. En este caso, en este simulador, van a ver aquí, se está operando un modelo, pero que es un modelo físico, como el que les enseñé que se puede imprimir. En este otro caso,
es exactamente la misma situación, donde se está evaluando a todo el equipo quirúrgico, pero a diferencia del modelo anterior, aquí lo que se está operando es un modelo de realidad virtual. Aquí no es un modelo físico, sino es realidad virtual. Y entonces la persona que esté evaluando tiene una tableta donde le puede poner situaciones especiales al equipo. Es decir, si hay una taquicardia, si hay un infarto, si hay un paro, si hay un sangrado, etcétera, el entrenador o el que está evaluando puede poner todas estas situaciones estresantes, llamémoslo así, para ver las habilidades de liderazgo y de respuesta de los cirujanos. Yo creo que esto es algo súper interesante que deberíamos implementarlo muchísimo más porque a veces son cosas que no evaluamos y cuando la gente llega al quirófano son estos cirujanos que comienzan más que a resolver una situación crítica, comienzan a gritar porque no tienen las herramientas de resolución. Pues creo que esto es súper interesante poder implementarlo. Y después de esta charla, lo más importante que les quiero decir es que existen 1000 cosas hoy en día, es impresionante, a mí hasta me emociona, me emociona todo lo que hay, me gusta probarlo, tocarlo, hacerlo, es súper interesante. Pero aún así, todavía hoy en día necesitamos un par de manos bien entrenadas. Así es que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de la manera correcta. Eso es lo que traté de mostrarles hoy en la presentación, que ya existe un modelo bien establecido, ya hay una forma de hacerlo fuera del quirófano para que no tengamos que entrenarnos en los pacientes. Y estos son mis mensajes para casa. La práctica no debe ser considerada un punto de debilidad. Al contrario, debe ser un motivo de orgullo y sobre todo una responsabilidad ética. A veces los cirujanos en nuestro ego nos olvidamos de la parte ética y la responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que volver un poco a las bases y entender que estamos tratando con vidas humanas. La simulación juega un papel muy importante en el entrenamiento quirúrgico y hoy en día debe ser parte del entrenamiento diario de un cirujano. Incluso nosotros consideramos que los cirujanos deben tener su propio endotrainer que tengan en casa donde puedan practicar y no ser dependientes de que haya un endotrainer en el hospital. Importante, los hospitales deben invertir en nuevas tecnologías para el entrenamiento de su staff. Esto probablemente sea mucho más importante en los hospitales públicos si logramos demostrar que menos complicaciones hace que los entrenadores ya no sean realmente tan caros. Es una percepción relativa de que son costosos. Son mucho más costosos un paciente operado de un bypass gástrico que tarda 3 meses en una terapia intensiva porque tuvo una fuga. Un endotrainer debe ser capaz de simular de manera fiel lo que sucede en la sala operatoria. Así es que el simulador debe ser adecuado para lo que queremos aprender. No queramos aprender a hacer una endometriosis en un simulador que sirve para hacer nudos. Es imposible. La realidad virtual aún está en evolución, pero doctores, el tejido realístico, que son los modelos que yo les mostré que nosotros utilizamos, ya están disponibles. Son una realidad y se pueden utilizar para simular muchísimas cosas. Y lo más importante, oye doctora, pero es que acá no podemos hacer entrenamiento avanzado. Bien, entrenamiento básico es mejor que no entrenarse. Entonces, llévense el día de hoy el mensaje de que hay que entrenarse, de que hay que buscar la mejor manera de hacerlo y de que presionen también en sus hospitales para tener las herramientas necesarias porque es seguridad para los pacientes. Aquí está mi correo electrónico si es que alguien necesita algo, tiene alguna pregunta o lo que sea. Y eso es el fin de la presentación. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, doctora Adriana, pues realmente fascinante su presentación. Yo no había tenido la oportunidad de verla cuando usted trató este tema hace unos meses en un congreso de una sociedad de laparoscopia, si no estoy mal, boliviana y después paraguaya, ¿no? No había tenido la oportunidad de verla y bueno, me da mucho gusto que la pudimos coordinar de esta manera para beneficio pues de nuestro grupo y para beneficio de los laparoscopistas ya establecidos y los
nuevas generaciones de laparoscopistas que ya estoy viendo gente que se ha empezado a motivar por esto y a perfilarse dentro de los médicos generales, gente la verdad con mucho talento y que yo sé que en cuestión de años, cuando pues se empiecen a acceder a sus programas de residencia y demás, muchos van a seguir esta senda y van a ser pues excelentes. Y eso creo que es algo que pues a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Como de pronto en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad intermedia, no es una ciudad muy grande, tener la oportunidad de que pues en nuestro hospital público pues se esté haciendo laparoscopia en ginecología y que pues eso pueda motivar a otras personas a seguirse haciendo. Creo que una buena ganancia para todos. Quiero invitar a los participantes entonces a levantar la mano para darle las palabras para las preguntas o la discusión con la doctora Adriana. Eh, y los que prefieran hacerlo a través del chat, pues también está esa opción. Ya dejé habilitados los micrófonos, así que cuando quieran iniciar las preguntas lo hacemos. Mientras tanto, mientras todos se animan, voy a hacer, digamos, unas anotaciones o unas preguntas. La primera es que, pues, estoy muy de acuerdo con lo que dice usted, doctora Adriana, que se requiere el compromiso de profesores y de cirujanos en entrenamiento. Hay una frase que recientemente vi y que me parece muy cierta y es que para que se dé el proceso de aprendizaje, se requiere que alguien quiera aprender algo, no que alguien quiera enseñar algo. Y Es correcto. eso es, pues, es básico. Muchas veces hay mucho entusiasmo de pronto de parte de uno de transmitir algo que a uno le parece súper fascinante, le parece algo que es importantísimo, algo que de pronto todo el mundo debería saber y pues de pronto no es muy así. De pronto hay otros que tienen otros intereses y sobre todo que tienen, digamos, que están dispuestos a invertir cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de esfuerzo en obtener un entrenamiento en esto. Entonces, se requiere realmente que estar dispuesto a invertir mucho, ¿cierto? Que sabemos cuánto nos costó esto a nosotros en esfuerzo, en tiempo, en horas, en todo, pues para llegar al punto de ser competentes en esto y pues de ser cirujanos seguros para nuestros pacientes. Ese mensaje creo que es importante. El otro mensaje importante que usted hace de que esto es muy claro para los astronautas y demás, hay otra frase que es muy cierta y es que la diferencia entre un cirujano y un piloto es que el piloto está dentro del avión. Esto es Exactamente. fundamental porque pues ambos, digamos, son personas que tienen una gran responsabilidad en sus manos, que manejan situaciones en que el margen de error debe ser mínimo, no debe haber error, eh, y que cuando lo hay, el riesgo sobre la vida es mucho. Pero en el caso del cirujano, el riesgo es sobre la vida de otra persona. En el caso del piloto, él está comprometido dentro de esos riesgos. Aunque no es tan así, la vida del cirujano también, pues, no va a ser la misma después de que una complicación, digamos, va muy mal. Entonces, nada, la No lo responsabilidad. sé, Santiago. Perdón, yo he visto cirujanos con complicaciones graves y aún así, siguen su vida, su curso normal y siguen teniendo más complicaciones. Quizás nosotros que estamos preocupados por la seguridad del paciente y por hacer el entrenamiento, pues si tuviéramos una situación muy grave sí nos sentiríamos mal, pero yo he visto que mucha gente no es así. Y un poco me dio risa un poco lo que decías, ¿no? Que se requiere querer aprender para aprender. Y yo, cuando tenía mis fellows de cirugía bariátrica hace algunos años, alguna vez me reclamaron que yo no quería enseñarles. Y yo le dije, bueno, es que la diferencia entre un profesor y un profeta, dije, es que el profesor necesita estudiantes que quieran aprender. El profeta se para en el monte, habla a ver si alguien lo quiere escuchar. Entonces, el profesor necesita gente que quiera aprender. Eso es muy importante. De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, pues voy a darle entonces la palabra. Por ahí mi papá tenía la mano levantada de primero. El doctor Orlando Puentes también hizo una pregunta a través del chat. Lo animo a que también levante la mano y se la haga directamente a la doctora Lisiaga. Aprovechemos que la tenemos acá para que esto sea lo más personalizado posible. Acá ve la pregunta, dice el doctor Luis Orlando Puentes, ¿no? Dice, Sí, buenas sí, noches. pero espera, empecemos con las manos levantadas y de pronto ahorita vamos con... Ok, ok. ¿Te Bueno, escuchamos, entonces papá? Activa el micrófono. dejo, dejo moderar al moderador. Doctora Adriana, Sí, primero que todo, pues felicitarla por una conferencia tan bien documentada que pues uno percibe perfectamente el bagaje de todo su profesionalismo, de toda su dedicación y su mística en este tema. Y ha dicho cosas que a mí me parecen supremamente importantes. Nosotros que pues ya a través de tantos años en la práctica de la laparoscopia estamos viendo cómo las nuevas generaciones obviamente tienen un nivel de experticia que se han labrado a través de todos esos nuevos sistemas que usted nos ha documentado en su conferencia y que nos hacen pensar que esto es un tema de, digamos, de institucional por un lado, porque no podemos prescindir de la importancia que deben darle los hospitales a que haya verdaderos programas de laparoscopia bien desarrollados, técnicamente muy bien, digamos, implementados y con todos los recursos que se necesitan para eso. Antiguamente, nosotros, por ejemplo, en Cúcuta, hablando del año 1993, si no estoy mal, hicimos una sociedad de 13 ginecólogos para comprar una torre de laparoscopia y eso era una inversión impresionante con 1000, digamos, dificultades y haciendo los primeros pines en este tema. Actualmente, pues ya vemos que las instituciones deben tenerlo como una necesidad tan importante como tener una canasta para cirugía abierta y no debería haber ninguna diferencia, pero de todas maneras hay diferencias. Hay diferencias precisamente porque la capacidad del personal médico en su capacitación todavía es un proceso que está en desarrollo a pesar de tantos años. Entonces, pues la conferencia suya pues nos abre los ojos para pensar que esto es digamos, una solución en equipo, que nosotros como ginecólogos nos preparemos, pero que también las instituciones vean la necesidad de implementar de la mejor manera los recursos para que los médicos puedan desarrollar digamos, su ejercicio profesional, que a la postre la que se beneficia y debe ser el sentido de todo lo que hacemos, pues son nuestras propias pacientes. Entonces, doctora, pues muchas gracias, una conferencia excelente y creo que nos deja muchas, pero muchas enseñanzas y sobre todo mucha motivación para continuar en el tema que en el Hospital Éramo Meos pues está desarrollando afortunadamente y como nos los mostrará Santiago en la próxima reunión que él promociona con mucho éxito. Muchas gracias, doctora Adriana. no, muchas gracias por su comentario, doctor. Un placer estar acá con usted. Y yo creo que acá es, como usted dice, es una situación que está todavía en desarrollo. No podemos decir que ya existen programas establecidos. Yo le puedo decir, por ejemplo, acá en mi país, los programas con los que se entrenan los residentes de cirugía datan de los años 60. Entonces, no es posible que estemos entrenando cirujanos para una cirugía que ya no existe. O que existe porque seguimos entrenando a los cirujanos así. Yo creo que yo tenía esta misma pregunta cuando me entrené y yo decía, bueno, pero es que yo quiero implementar todo esto y regresé a mi país y la gente me decía, pero doctora, ¿para qué quieres hacer eso? Si en el hospital tenemos filas de pacientes, hay tiempos de espera para operar pacientes, ¿para qué quieres hacer eso? Sí, pero es muy complejo cuando tú ves que en esa fila de pacientes de 100 se complican 50. Y dentro de esos 50, en algún momento puede ser tu mamá, tu papá, tu tía, tu hermano, y no vas a estar de acuerdo. Yo siempre les digo, ustedes piensen cuando
decidan que no quieren operarse, piensen que un día su familia también lo va a necesitar. Y entonces sí, nosotros como médicos que somos, entonces sí queremos al mejor cirujano, al que no se complica, al que no manda a los pacientes a la terapia, al que no tiene fugas. ¿Por qué si nosotros exigimos eso para nosotros mismos y nuestras familias, por qué nos vemos obligados a ofrecerlo también a nuestros pacientes? Es un tema así un poco místico porque es un poco cambiar la mentalidad de las personas, cambiar un poco la forma de hacer las cosas de muchos años. Muchos cirujanos no evolucionaron a la cirugía laparoscópica y siguen siendo los profesores titulares de los cursos de cirugía. Entonces, yo creo que es una responsabilidad muy importante. El hecho de que usted esté hoy aquí, esté escuchando y que es una persona ya con mucha experiencia y que esté apoyando esto, bueno, pues en su campo de actuación usted va a hacer una diferencia. No podemos intentar cambiar toda Latinoamérica, pero sí podemos intentar cambiar nuestra área de acción. Y sumando, pues poco a poco iremos cambiando las cosas. Y Santiago, que es muy joven, pues tiene una responsabilidad de cambiar lo que pasa en su hospital. Y si él cambia lo que pasa en su hospital, pues él va a comenzar a formar nuevos cirujanos con nuevas ideas. Es la única forma de evolucionar, creo yo, después de haberlo pensado por muchos años. Estamos de acuerdo en eso. Y bueno, ese es el proceso en el que estamos. Michael Ferraro tiene la mano levantada. Michael, te escuchamos. Buenas noches, doctora Adriana, doctor Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Excelente charla. Quería hacer como una pregunta. Bueno, yo soy instrumentador quirúrgico, vivo en Medellín, en Colombia, y actualmente trabajo como docente en una universidad que decidió implementar el programa de simulación de cirugía laparoscópica. Esto ocurrió hace un año, a pesar de que tenían ya el programa supuestamente establecido hace 4 años, pero arrancó como tal hace un año exactamente. Nos hemos basado mucho en el programa pues en la FLS, y mi pregunta va enfocada a qué otros programas existen actualmente que sean útiles, digamos, porque uno encuentra en mucha bibliografía ciertos ejercicios de la práctica básica de la simulación, pero ninguno es tan completo como el de la FLS. Entonces nosotros decidimos basarnos en eso como para desarrollar el curso de nosotros con los residentes de ginecología, urología, cirugía general, y también incluimos a los residentes de cirugía plástica por sus rotaciones en cirugía general. Entonces, quería como indagar más acerca de estos programas que posiblemente existan y sean buenos, pero que no hemos logrado como, digamos, encontrar o familiarizarnos pues con ellos. Pues mira, en realidad es que lo que tiene el FLS es que es un sistema que ya está probado. Es un sistema validado. Y efectivamente es para cuestiones muy básicas. Si me preguntas programas más avanzados, ciertamente no existen. Realmente son cosas que hay que comenzar a desarrollar. Nosotros lo hemos hecho por muchos años, pero quizás nunca lo hemos escrito. Quizás porque tampoco nos hace falta probablemente el apoyo de una universidad que nos dé el soporte para poder validar los programas. Pero también eso es sumamente complejo porque se requiere, insisto, la buena voluntad de todos los involucrados, de la universidad, de los profesores, de los alumnos. A veces quieres implementar esto y no dejan venir a los residentes porque tienen demasiadas ocupaciones en sus hospitales, ¿no? Hospitales que son hospitales de escuela, pero más bien parecen hospitales de esclavitud, ¿no? Porque no se recuerdan que los residentes están ahí para aprender, no para trabajar lo que los demás no quieren trabajar. Entonces ha sido como un poco complicado poder desarrollar un programa que podamos validar.
Sin embargo, lo que sí nosotros tenemos, por ejemplo, es un sistema para aprender sutura laparoscópica, que eso está en un manual. Santiago les puede compartir ahí, ese se puede descargar gratuitamente desde el sitio de IRCAD o se puede descargar desde el sitio de Stores, que es un manual para aprender sutura. Yo a lo largo del tiempo he pensado que aprendiendo esto, aprendes casi la mayoría de las cosas básicas que necesitas, es decir, estereotaxia, coordinación oculomotora, bimanualidad, ergonomía, etcétera. Y ya después es cuando pasas a hacer cirugía en animales, que es cuando ya desarrollas las otras cosas que te faltan, que es la disección y la electrocirugía. Y con eso tendrías, pues, básicamente cubiertas, digamos, las cosas básicas. Y después ya se tienen que desarrollar, digamos, los programas universitarios para simulación de patologías. Pero eso depende de que los sistemas universitarios o los hospitales donde hay residentes tengan el simulador específico para la patología que queremos aprender. Entonces, como bien lo mencionó el doctor previamente, es algo que está todavía en evolución. No podemos hacer un programa de entrenamiento orientado a patologías cuando no tenemos los simuladores dentro de los hospitales. Es un tema complejo. Yo espero que quizás en algún tiempo podamos tener como algo más estandarizado y que además esté en español, que también es una cosa muy importante, ¿no? A veces muchos programas están en Europa, están en Estados Unidos y mucha gente no habla el idioma. Entonces tenemos como varias barreras, pero estamos trabajando para tratar de romper todas esas barreras. No te tengo quizás la respuesta que querías decirte. Aquí está el protocolo. Yo creo que de lo que yo conozco hasta ahora existe poco. Por ahí existen un par de aplicaciones que se pueden descargar en el teléfono, que uno es de la Universidad Católica de Chile y otro me parece que es de, no sé si Uruguay, Paraguay, no recuerdo bien, pero hace falta mucho, esa es la verdad. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros digamos que afortunadamente en la universidad se han puesto la camiseta, como lo decimos nosotros, y establecieron unos horarios para los residentes de primer año, que fuera obligatorio que los sitios de rotación nos dejaran salir para ir a hacer las prácticas de la laparoscopia. Entonces, por eso mi interés en que avancemos pues como en el tema de pues lograr incluso en el futuro poder tener un sistema validado para esto, pues que sea diseñado por nosotros. Claro. Sí, pues la verdad es que yo creo que cualquiera que tenga acceso a un centro de simulación y tenga el apoyo universitario va a poder hacer un sistema validado. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. El doctor Luis Orlando Puentes, ginecólogo, oncólogo de la ciudad de Bogotá, tenía una pregunta. Profe, no sé si quiera activar el micrófono, hacerla directamente. O la leemos por Hola, ahí. sí, Santiago, buenas noches. Doctora, muchas gracias por su charla, excelente, muy motivadora. Y bueno, a los que estamos en este trajinar, pues nos estimula a seguir adelante. Mi pregunta específica es, eh, estos sistemas de simulación, pues la limitante es que son un poco costosos. ¿Cómo lograr la implementación en países o en ámbitos de bajos recursos como de pronto es el nuestro? ¿Qué nos sugiere? ¿Por dónde empezar? ¿Qué simulador podríamos adquirir o cómo podría ser ese proceso para lograr tener verdaderamente una fuente de aprendizaje de la categoría y de acuerdo a las necesidades pues, que se requieren en este momento? Muchas gracias. Pues, Luis, esencialmente creo que necesitas empezar por el principio. Es decir, si apenas estás como comenzando y no tienes, estás empezando de cero, lo más fácil siempre va a ser comenzar con una caja negra. El simulador es importante, pero es mucho más importante lo que vas a enseñar en el simulador. Y ahí creo que es donde fallan muchos centros de entrenamiento. Muchos sí hacen la inversión, compran los endotrainers, compran eso,
pero después no tienen un programa para enseñar a los alumnos, que va de la mano de la pregunta anterior que decía doctora, pero ahora, ¿cuál programa implementamos? Ahí creo que si tú ya quieres implementar un programa, si nunca lo has hecho, creo que ahí sería un poco más como una conversación un poco uno a uno para decirte qué es lo que podrías hacer para comenzar. Tienes que empezar ahora por lo básico. Existen ahora, sabes, algunos simuladores, si tienes por ahí mi correo, me puedes escribir y te doy alguna información. Existen ahora algunos simuladores que se pueden utilizar con el teléfono, con el iPhone o con un teléfono inteligente, uno que tenga, ahí el comercial de la marca quizás es lo menos importante, pero uno que tenga una cámara de alta definición. Eso es lo verdaderamente importante. Porque la cámara de alta definición te permite hacer el entrenamiento correctamente y además hoy casi todos estos sistemas tienen la posibilidad de tener un adaptador que lo mandas por un HDMI y lo puedes conectar a un televisor mucho más grande. Sin duda, aquí no hay otra. La cirugía laparoscópica es costosa. Entonces, no, insisto, por eso era tan importante mi diapositiva. Es decir, no podemos entrenar con cajas cuando queremos entrenarnos para laparoscopía, que per se la laparoscopía es costosa. Una torre de laparoscopía es costosa. Entonces, no podemos entrenar con cosas que no nos van a ayudar. ¿Qué es lo que sí necesitamos por fuerza? Instrumental de buena calidad para el entrenamiento. Y ahí es donde muchos centros de entrenamiento empiezan a tener problemas porque como no tienen los recursos, empiezan a comprar instrumental de mala calidad que no funcionan tan bien. Entonces, la pregunta es un poco compleja, pero yo creo que lo que nosotros hemos hecho pues es buscar instrumental de calidad, que no sea tan costoso, buscar el apoyo de la industria y buscar la buena voluntad de nuestros hospitales. Doctor, si tú estás entrenando residentes en tu hospital y es para el beneficio de tu hospital se tiene que involucrar en la enseñanza de los residentes. Yo creo que esto es un poco hasta como más complejo, digamos, a nivel de secretarías de educación o a nivel político, donde tú digas, ok, para que un hospital tenga derecho a tener residentes en entrenamiento, necesita tener endotrainers. Para mí esa sería la regla ideal. Pero luego viene la siguiente parte. Ahora ya están los endotrainers. ¿Quién va a enseñar? Sí. Antes que eso, todos los que quieran enseñar tienen que venir a un curso Train the Trainers. Eso es algo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo. Santiago conoce a mucha de la gente que trabaja con nosotros como entrenadores, que son gente que vinieron primero a un curso, después aprendieron muy bien, los que eran mejores para enseñar, los que eran mejores para mover las manos empezaron a convertirse en entrenadores y los enseñamos a enseñar. Entonces, es como toda una estructura. Tú me dices, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay que empezar por educarte a ti como profesor, como train the trainer, para que entonces puedas enseñar a otros. Y eso también implica que tú conozcas cuáles son las herramientas que puedes llevar a tu hospital. Y ya que conoces todo eso, entonces vas y tocas la puerta del director de tu hospital y le dices, oye, doctor, yo ya no voy a enseñar a nadie si no me tiene mis entrenadores. Es un tema complejo. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Se requiere mucha insistencia, pero se puede hacer porque sí se han logrado. Nosotros hemos logrado muchas cosas y hemos entrenado muchísima gente. Nosotros tenemos endotrainers diseñados por el equipo de nosotros, con portagujas y todo. Desafortunadamente tenemos un poco la limitante de que todo este material tiene dificultad para pasar las fronteras, porque muchos lo consideran material que requiere registros sanitarios y no puede pasar tan fácil. No sé cuál es el caso de Colombia, pero en muchos países es difícil enviar el material porque no pasa por las aduanas. Quizás habrá que hacer algo localmente ahí en Colombia para que lo puedan hacer. No sé, tendríamos que platicar un poco más a fondo si es que quieren implementar un programa ahí en su hospital, doctor Luis. Vale, muy bien. Bueno, pues Mayerly tiene otra pregunta. Mayerly, te invito a activar el micrófono y hacerla directamente. Mayerly, estás por ahí. Buenas noches. Ella es una chica tímida, pero hoy va a hacer el esfuerzo.
hoy hice el esfuerzo. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, bueno, primero muchas gracias por la conferencia, doctora. Ha sido muy enriquecedora. Estamos conectados hoy varios compañeros de laboratorios de simulación de aquí de Colombia, de la Universidad de Antioquia, de los Andes, de mi universidad, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y quería que me contara un poquito de su experiencia. ¿Cómo trabaja usted esas habilidades blandas en los entrenamientos? El manejo de la paciencia, la frustración. Hoy en día estas nuevas generaciones que quieren avanzar rápido, ¿cierto? Que no quieren repetir tanto un ejercicio, sino que quieren pasar rápido a otro. Entonces, ¿qué experiencias nos puede contar con respecto al manejo de estas habilidades blandas en simulación? Sinceramente, Mayerly, ha sido mucho más complejo para mí entrenar a los cirujanos que ya son cirujanos que a los jóvenes. Sí, los jóvenes sí tienen un impulso que quieren hacer todo rápido, pero si tú les demuestras con conocimiento que no saben todo lo que necesitan, normalmente dicen, no, es que eso no lo sé, necesito ponerme acá. Va a haber otros que se van a frustrar, eso tienes que saberlo, se van a frustrar y no van a querer volver. Y eso no puedes hacer nada. Los que quieran, fue un poco de lo que decía Santiago, ¿no? Para que haya un profesor, tiene que haber alguien que quiere aprender. O sea, a veces es muy frustrante, no, yo no quiero, no sufren, pero el que quiere aprender va a tener que sufrir un poco en el proceso. Eso sin duda. Y te digo, en mi experiencia ha sido mucho más complejo entrenar a los cirujanos expertos que llegan conmigo. Nosotros hacemos cursos básicos, cursos avanzados, cursos máster, cursos supermáster, curso train the trainers. Y cuando ponemos los cursos básicos, normalmente no tengo alumnos, cosa que yo ya sé desde antes. Entonces, resulta que el curso avanzado se convierte en el curso básico, porque todos los que llegaron al curso básico, al curso avanzado pensando que eran avanzados, resultaron que eran básicos. Entonces, todos estos doctores que ya operan, que ya están formados y que ya creen que lo saben todos, son los más difíciles de entrenar. Estos médicos necesitan aprender un poco de la humildad, que a veces los cirujanos no tenemos por esencia. Pero te voy a compartir una experiencia muy interesante. He aprendido también que los ginecólogos gustan más de aprender de lo que gustan los cirujanos generales. Creo que los cirujanos generales a veces somos un poquito más arrogantes. Y yo he visto que los ginecólogos son como que sí entienden un poco más sus limitaciones y gustan de mejorar para aprender. Entonces creo que no vas a tener tanta dificultad. Al menos es lo que yo he visto en lo que he dado muchos cursos a urólogos, a cirujanos pediatras, y todos tienen un perfil muy diferente. Entonces, y otra cosa muy importante, Mayerly, vas a darte cuenta que hay gente que al primer intento puede hacer las cosas. Y hay gente que en el intento 100 no puede. Y esto desafortunadamente es como todo en la vida. Como todo. A lo mejor hay alguien que quiere aprender el piano y podrá aprender la canción más básica. Pero aquel que quiera tocar a Chopin, pues no va a poder nunca. Entonces hay que entender que hay gente que va a conseguir habilidades para hacer probablemente bien cosas básicas. Y va a haber gente que va a poder hacer cirugías avanzadas. Eso es una cosa, sí influye el entrenamiento, pero también influye las habilidades natas de cada quien. O sea, hay gente que aprende tenis desde niño y no logra un nivel de competitividad importante, y hay gente que juega en Roland Garros. ¿Eso de qué sirve? Sí sirve el entrenamiento, pero también un poco viene ya con el bagaje personal. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la gente? Pues siempre hay que siempre lo más difícil es al principio, cuando llegan, porque muchos de los residentes que ya hacen cosas en el hospital creen que ya saben todo. Y cuando llegan acá tienes que un poco ubicarlos en cuál es su realidad. Y lo más importante para esto es que el profesor tiene que dominar lo que va a enseñar. La gente percibe cuando la gente sabe. Y si el que va a enseñar no sabe,
el alumno no va a respetar. Eso creo que es general para cualquier situación, hasta en las primarias pasa. Entonces, más en los cirujanos. Al principio pues, hay que tener paciencia. No, créeme que no es fácil y tampoco, también quiero que sepas que no todo mundo sabe enseñar. Hay gente que es muy buena operando, pero no tiene ni la paciencia ni las ganas de enseñar a hacer un nudo laparoscópico. Se desespera más el profesor que el alumno. Sí, es correcto. Entonces también hay que seleccionar a los profesores que les guste enseñar y que tengan la paciencia para hacerlo. Gracias, doctora. Y de las cosas más gratificantes para nosotros que estamos en simulaciones, también se percibe rápido el avance de los estudiantes, ¿no? Es correcto. Avanzan rápidamente, entonces lo más gratificante creo yo que nos deja en los centros de entrenamiento a los docentes. Y ahí es muy importante, Mayerly, que hagas evaluaciones de tus alumnos. Es decir, si en la mañana tú vas a enseñarles a hacer, qué sé yo, a cortar la gasa, que no se salgan de la línea, etcétera, tienes que ir evaluando. O sea, que ellos vean el avance que han tenido en el día, para que cuando se vayan a su casa se vayan motivados. Si se van desmotivados, algunos no van a regresar al siguiente día. Entonces, y acuérdate lo que te dije, yo creo que es muy importante que la gente se divierta mientras está haciendo el entrenamiento. Es muy estresante estar en el quirófano. Entonces, aquí tienen que aprender cosas que van a aplicar en el quirófano, pero de manera divertida. Y yo creo que eso es importante. De acuerdo. Bueno, quería pues recalcar un par de puntos. Uno de esos muy importante que mencionó usted, doctora, y es acerca de la responsabilidad ética que hay en el entrenamiento y la simulación en cirugía laparoscópica. Es decir, que esto está probado, que debemos creer en los resultados que da el entrenamiento y la simulación en cirugía laparoscópica y que tenemos de verdad una responsabilidad ética en hacer esto, en nunca saltarnos los pasos de hacer esto, digamos, transicionar hacia el quirófano sin haber invertido el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y la reflexión en entrenarnos pues en simuladores, porque pues desafortunadamente los que van a llevar los platos rotos cuando algo salga mal van a ser los pacientes. Y usted lo ha dicho, o sea, si es nuestra hija, si es nuestra hermana, pues nadie quisiera que la persona que está realizando esa cirugía es una persona que no ha hecho todos los pasos para pues minimizar o para maximizar su entrenamiento y de esa manera pues tratar de minimizar los riesgos, que nunca van a ser cero, pero en la medida en que haya más entrenamiento y más simulación, pues los riesgos sí disminuyen. Eso creo que sí es algo muy importante y es algo a dejar claro. Y va enlazado un poco con esta pregunta. ¿Cómo cree usted, pues usted tiene mucha experiencia en esto porque pues en los cursos lo ha visto, pero ¿cómo cree que debe ser como la aproximación a la formación de ginecólogos que llevan X número de años pues ya en el ejercicio de la ginecología, 10, 15, 20 años, que han sido pues laparotomistas durante todo este tiempo, ¿cierto? Dominan bien la laparotomía. ¿Cómo debe ser el entrenamiento de ellos a la laparoscopia? Exactamente igual que el de un residente. O sea, si es gente que nunca ha hecho laparoscopía, exactamente igual que un residente. Si es alguien que ya hace laparoscopía, pero hace cosas muy básicas, yo creo que la forma más fácil de ubicar a una persona es que tiene que hacer un examen técnico antes de comenzar el curso. Y en este caso, el que va a enseñar tiene que mostrar lo que tiene que hacer, como mi video que te mostré, ¿no? El caso de un ejercicio y luego lo pones a él. Y así es como ellos se pueden dar cuenta realmente cuál es su nivel. Una vez que el ginecólogo se da cuenta cuál es el ginecólogo, el cirujano, quien sea, se da cuenta cuál es su nivel, te vas a dar cuenta que la mayoría van a decir, no, pues sí, tengo que aprender. Va a haber unos cuantos que el ego va a ser más grande
y van a querer, o sea, yo me he encontrado con eso, que me dice, no, doctora, pero yo no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, porque yo lo hago así. Dije, bueno, doctor, pero si usted ya sabe, entonces, ¿a qué vino? Sí, No, de acuerdo. o sea, si usted ya sabe, usted vino acá a aprender. Si usted ya sabe, entonces mejor yo voy a un curso de usted. Entonces, ahí te vas a topar también con la parte de la personalidad de cada uno de los participantes. Pero siempre creo que es más fácil enseñar a alguien que no sabe nada de la laparoscopía, porque tiene que empezar de cero, a alguien que ya hace algo y cree que sabe mucho. Eso es súper complicado. Sí. Súper Sí. complicado. Pero yo te voy a decir, por ejemplo, la experiencia. Yo he entrenado muchísimos ginecólogos acá en México, de verdad, muchísimos ginecólogos, y la mayoría llegan con un poco de, ¿cuál será la palabra? Como que creen que no hay nada que ya les puedas enseñar. Dice, no, doctora, pero es que yo ya he hecho de todo. Y cuando tú les muestras un video de algo que ellos nunca han visto, normalmente lo que yo hago es poner la situación adecuada en un video versus la situación incorrecta de la misma situación, un video comparativo. Y eso normalmente suele funcionar muy bien, porque dice, no, bueno, es que sí hay una diferencia. Claro. Creo que eso funciona bien. De acuerdo. Sí, eso es un poco un dilema y es un proceso en el que yo de pronto todavía estoy como haciéndole entender como las directivas y demás, o bueno, sí, o a la gente, es decir, como que de pronto hay personas que todavía tienen un poco la idea de que se puede medir, se puede tener un proceso en el entrenamiento de las personas que no hacen la laparoscópica cumpliendo el axioma haldesiano. Entonces, se me ha dicho cosas como estas. Mira, entra tú a hacer la laparoscopia, tus compañeros, pues sea alguien que no tenga entrenamiento, un Que te ginecólogo que no ayude. tenga entrenamiento en la laparoscopia, sea tu ayudante y te pido lo siguiente, que conforme hagas varios casitos y en la medida en que le vayas viendo como un poco de habilidad, pues les vayas soltando cositas. Entonces, es un poco que me está diciendo que cumpla el axioma haldesiano, ¿cierto? Que mire una y haga una y pues no. Es que no es, sería una absoluta irresponsabilidad y una falta a la ética, no solamente de esa persona, que muy seguramente en este momento no entiende el por qué eso es faltar a la ética, ¿cierto? Y a la responsabilidad, sino también de mi parte, que entendiéndolo, digamos, me ajuste pues, a esa dinámica, ¿cierto? Que no va a ser apropiada. Entonces, todavía ese proceso está, y en esta charla que vamos a dar el miércoles, como que vamos a tratar de clarificar eso un poco, y es de que no, el proceso formativo no se puede saltar, porque es el proceso formativo que te da las competencias para hacer una cirugía segura a las pacientes. Lo que pasa es que el que te dice eso tampoco hace la laparoscopía. Claro. Ese es el problema. Entonces, ellos se entrenaron en cirugía abierta con ese método, pero ese método no funciona en la laparoscopía. Esa es la realidad. Y por ahí comencé mi charla. Te dije, el problema es que mucha de la gente que está en la toma de decisiones, los profesores de los cursos, los directores de hospital, no hacen la laparoscopía, no pueden entender lo que tú estás diciendo. Y entiendo lo que me estás diciendo porque yo pasé por eso hace 15 años. A mí me dijeron, o sea, pero ¿para qué quiere hacer eso? Si en el hospital tenemos lista de espera para hacer cirugías, vaya y haga 100 ahí. No, es que yo no estoy de acuerdo porque yo no aprendí así. Y te voy a decir la cosa más importante para mí cuando yo me estaba entrenando. Es algo que yo nunca había visto. Y cuando llegué a Europa, mi profesor, que es un profesor tremendamente famoso, y que en esa época ya lo era muy famoso, yo lo vi a él en la tarde saliendo de quirófano, haciendo sus entrenamientos en El Cerdito, porque iba a hacer una cirugía nueva que no tenía mucha experiencia y entonces se pasaba todas las tardes
haciendo el procedimiento antes de hacerlo en el paciente. Para mí eso fue fundamental, que yo nunca lo había visto. Nunca había visto un profesor súper experto que regresara al simulador. Yo estaba acostumbrada a ver a los cirujanos bastante malos creer que eran expertos. Y cuando ves a un experto regresando al simulador es cuando entonces todo tiene sentido. Y no te desesperes, es un tema de simplemente de tiempo. Todos los que hacemos esto pasamos por ahí. Y dependiendo de dónde estemos ubicados, pues habrá países que estén un poco más adelantados. Quizás Chile está un poco más adelantado, quizás Brasil. Pero hay otros países que, pues no, todos los esfuerzos que hay por entrenamiento laparoscópico son privados. De algún entusiasta como yo que dijo, voy a montar un centro de entrenamiento. Entonces, yo creo que es un proceso y te vas a enfrentar con esto, pues muchas veces. Pero un día vas a salir victorioso. No te preocupes. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya veo que no hay más preguntas en el chat. Tuvimos a la doctora ya casi 2 horas platicando sobre eso. Yo sé que para ella no es ningún esfuerzo, pero bueno, ya es justo dejarla descansar. Doctora Adriana, una vez más, muy agradecidos con usted por haber contado con este espacio. De verdad que se lo digo con toda sinceridad, sin ánimo de adulación. Somos privilegiados en haber tenido este espacio con usted. Los mensajes que nos deja son magnos, son clarísimos, son muy motivadores y dan luces de hacia dónde debemos apuntar y bueno, nos acorta usted una gran distancia o por lo menos nos da un faro de este camino que usted ya pues claramente lo lleva recorriendo mucho más, ha tenido que luchar muchas batallas, unas victoriosas, otras estoy seguro que no tanto, pero todo eso le ha dejado esta experiencia que hoy comparte con nosotros. Esperamos que este bendito virus pase pronto y bueno, nos podamos ver en escenarios formativos y bueno, poder compartir academia, poder compartir entrenamiento y poder también compartir buenos ratos. Claro que sí. Estaré encantada de verte personalmente, que no hemos tenido esa oportunidad, pero ya es como si nos conociéramos de siempre. Claro que Así es sí. que un placer, gracias por la invitación, gracias a todos por sus preguntas, espero haber podido ayudarlos, motivarlos un poco y todos los que necesiten alguna ayuda en algo, con todo gusto me pueden escribir y podemos ahondar un poco más, les puedo hablar un poco más de los simuladores, buscar una manera de hacerlos llegar, no sé, buscar algún camino, estoy a su disposición. Bueno, muy bien. Quedan todos entonces conectados con la doctora para cualquier duda por el correo electrónico. Bueno, muchas Listo. gracias a todos entonces. Un gran abrazo, descansen y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.